Bueno, pues quería tocar ese tema sobre estos de los libertarios, ¿no? La ideología libertaria, ¿no? Ellos se quejan de las ideologías, lo de woke, y resulta que el libre mercado también es una ideología. Esto de que el mercado se regula solo, ¿no? Oferta y la demanda, todo gracias a la racionalidad del ser humano, ¿no? Porque somos la ideología libertaria parte desde la premisa de que el ser humano es racional, ¿no? Por naturaleza, somos racionales, que nada influye en nosotros, nada influye en la toma de para hacer decisiones. No, el ser humano es racional por naturaleza, el ser humano sabe lo que quiere y es lo que parte la premisa del pensamiento libertario, de las posturas que es Gloria Álvarez, Milei y otros que son de derecha conservadora, pero que coquetean mucho con estos planteamientos del libre mercado, ¿no? Por ejemplo, las posturas de Gloria Álvarez, que es ella es libertaria, libertaria, pero Milei y Agustín Laje son procapitalistas, libre mercado, pero con ideas conservadoras, cristianas, esto de los valores, etcétera, etcétera, ¿no? De la moral, la ética, de esto del occidente, ¿no? Se están acabando los valores de occidente. ¿Por culpa de qué? Pues del mismo occidente. Todos esos planteamientos woke, progresismo, vino de las estupideces que hacían ¿cómo se llama? Los demócratas, que es otro tipo de capital, de capitalismo, ¿sí? Entonces ya voy a tocar temas esto demócratas contra republicanos en Estados Unidos, ¿no? Que ellos fueron los que inventaron todo eso del woke y el progresismo vino de Estados Unidos, vino de todas las idioteces que hacían los partidos demócratas. Y toda esta mamada, lo de ¿cómo se le llama? De la batalla cultural, esa frase mamona que utilizan mucho los de la derecha aquí en México, la batalla cultural. Esa mamada de la batalla cultural no es nada más que demócratas contra republicanos, no es nada más que la narrativa de demócratas contra republicanos, tirándose odio, tirándose culpa, culpándose uno del otro, de quién es más socialista. De eso va el libre mercado. De eso va. Nada más. Perdón, de eso va ¿cómo se llama? La batalla cultural. Republicanos, demócratas culpando a republicanos de quién es más socialista o comunista. Pero es una definición muy ambigua. Cuando los dos son el mismo, son, son ambos bandos financiados por grupos empresariales monopólicos. Ahí te das cuenta. Los políticos que son los políticos que son demócratas tienen a su grupito de empresarios que financian esas campañas. Los republicanos tienen a su grupito de empresarios financiando campañas políticas. Ahí está. Son ricos, en Estados Unidos y en parte del occidente. La política en occidente no es nada más que ricos contra ricos, políticos republicanos ricos contra demócratas políticos ricos, financiados por oligarcas, empresarios ricos contra otros ricos. Y esa es la que batalla cultural no es nada más que ricos contra ricos en Estados Unidos. Y aquí en México y en Latinoamérica, la izquierda es más capitalista, o sea, la izquierda progre es otro tipo de capitalismo también, ¿sí? Es un reformismo nada más. Entonces, mientras ves que la mayoría de las personas son pobres, o sea, policías mal pagados contra gente mal pagada. Y esa es la única batalla que hay. Cuando en las altas esferas se andan peleando unos contra otros, en las altas esferas vemos pelear ricos contra ricos. Entonces, y claro,
¿cómo se llama? Los demócratas, no, perdón, los republicanos son los que están tocando esta idea de libre mercado, ¿no? El pensamiento liberal, de que el mercado se regula solo por oferta y la demanda, pero pues, eso es una definición muy efímera. Eh, el planteamiento liberal libertario funcionaría a lo mejor en un tianguis, güey. En un tianguis así, en un parque, güey. Pero cuando hablas de cuestiones geopolíticas, económicas, te estás dando cuenta que es más complejo, güey. Esto de que libre comercio, gobierno malo, empresa buena, no mames, es una definición muy reduccionista, es una definición muy simplista, porque no se está entendiendo todas las dinámicas, los acuerdos, las dinámicas económicas, geopolíticas, los tratados comerciales que tienen otros países con otros países. No estás entendiendo las dinámicas geopolíticas, exportaciones, tratados, acuerdos comerciales. ¿Sí me explico? O sea, es un mundo más complejo. Pero los libertarios tienen esta ideología hueca, reduccionista, de que el mercado se va a regular solo por arte de magia o cómo. Pero esto de decir gobierno malo, empresa buena, es una definición es muy reduccionista, ¿no? Y que, si quieres la libre competencia y que nadie, y que el gobierno no se meta y que, dices tú, pues dame más contexto. Porque hay gobiernos, por ejemplo, en el caso de China, que China tiene un modelo de economía mixta, ¿sí? Hay empresas públicas, pero también hay empresas privadas. Pero las empresas privadas tienen que respetar los acuerdos, tienen que respetar los tratados, y dentro de ese juego de la economía tienen su libertad para moverse dentro del mercado, pero no pueden estar por encima del Estado, ¿sí? Como hay empresas públicas, hay empresas privadas, ¿sí? China tiene un modelo de economía mixta, ¿sí? Con algunas políticas públicas, socialistas, algunas un poco más, otras pocas menos, pero, hay comercio. Entonces los libertarios tienen este sesgo liberal de que libertad no significa ausencia de reglas, y ese es el error que cometen los libertarios. Los libertarios creen que libertad significa ausencia de reglas en un mundo bajo un contexto político económico donde cada país tiene sus condiciones, sus acuerdos, sus términos, sus políticas, su cultura. Es más complejo que decir los impuestos son un robo. En vez de decirnos, mira, Dinamarca, cómo distribuye sus impuestos, países de primer mundo, ¿cómo se llaman? Países desarrollados de primer mundo allá en Europa del Este. Son impuestos, Dinamarca, Holanda, Finlandia, te cobran impuestos, bastantes impuestos, pero tienes transporte de calidad, serán pocos habitantes, pero su modelo ellos funciona. ¿Sí me explico? Y tampoco es de cromársela a los chinos, tampoco es de cromársela a los de Dinamarca o de Noruega, ¿no? Es lo que funciona. Pero los libertarios plantean ideas muy utópicas que solamente funcionaría en un puto tianguis, en un parque, güey. Pero hasta eso, hasta en un tianguis dentro de un parque hay reglas, hay condiciones. Tienes tantos metros, puedes vender tanto. El otro de acá tiene tantos metros, pagó más, pues tiene más área. El de acá pagó un poco más de excedente, pues se le paga un poquito. O sea, hasta eso, güey. No puedes... hay reglas, hay políticas, hay reglas de cómo vivir mínimamente en orden, en civilidad. Libre mercado. Yo no puedo aquí atrás de mi jardín hacer una puta fábrica de... No puedo.
porque puedo molestar al vecino o puedo molestar a... ¿Sí me explico? Hay reglas. Sí, podemos entender que hay gobiernos corruptos, unos más que otros, pero hay gobiernos que no son corruptos y que hacen bien su trabajo con los que administran bien los impuestos. Pero nosotros en Latinoamérica, en México, tenemos estos prejuicios bien, o sea, son bien entendibles. El que político corrupto, se roban los impuestos y en vez que trabajemos en vez que trabajemos en que se administren bien los impuestos, decimos la pendejada libertaria de que, no, libre mercado. Así como si tú, o sea, yo no puedo salir a mi casa aquí a poner mi carpa, güey, a vender lo que yo quiera. Si podría. Por ejemplo, los que hacen, por ejemplo, hay fábricas clandestinas que hacen Coca-Cola, güey. Hay fábricas clandestinas. ¿Y qué pedo con eso? ¿Y cómo regulas ese desmadre de las fábricas, las fábricas que son ilegales, o las que están contaminando ríos, o los que le meten químicos a los productos? ¿Cómo regulas eso? Y por eso está un estado regulador. Que sí, que hay estados más corruptos que otros, que hay políticos que sí, eso ya lo entendemos. Pero hay países que juegan con determinadas... Hay reglas. Es como un estado que interviene es como un árbitro de fútbol. ¿Sí me explico? Hay reglas. O como en un juego de ajedrez. Dentro de esas reglas, dentro de aquí para acá, hay límites. Pero dentro de ese marco de reglas, tú tienes la libertad de hacer lo que quieras en tu juego. Si pierdes o ganas es tu bronca. Pero tú tienes la libertad de mover tu ficha de acá para acá. Pero hay reglas. ¿Sí me explico? Libertad no significa ausencia de reglas. Estúpidos. Es lo que no han entendido los libertarios. Libertad no significa ausencia de reglas. Porque vivimos en un mundo donde hay un contexto político, social, cultural, tratados comerciales, ¿cómo se le llaman? Acuerdos bilaterales también, cuestiones geopolíticas, ¿sí? Los libertarios plantean una utopía muy de tú estar en un tianguis, comercializar y todo eso, de shalala, suena bonito, pero cuando lo plasmas en el papel es diferente porque hay políticas, hay acuerdos que se tienen que respetar. ¿Sí me explico? Por ejemplo, por ejemplo, que de repente aquí hay aquí en México una fábrica de Coca-Cola que anda sacando más agua de lo que debería, o que su Coca-Cola, sus refrescos están contaminados. Para eso existe un estado, existen ciertos parámetros, ciertas leyes que tienen que seguir. No basta con que la gente deje de... pues que la gente deje de consumir. Pues que la gente deje de consumir. Te la compro, sí, pero no es suficiente. Porque es más complejo que decir, no dejan que las empresas trabajen, no dejan porque el Estado... Si empezamos así, ya empezamos mal, ya empezamos con un sesgo. Si empezamos a decir que todo es malo, ese tipo de dicotomía de buenos contra malos, no se va a llegar a nada. Por eso los libertarios están atrapados en este sesgo liberal, de que el mercado se regula solo, que el ser humano es racional por naturaleza. Todo eso es una tontería. A partir de esa premisa es un sesgo. ¿Sí me explico? Porque los libertarios plantean esto de... Los libertarios como ideología de cómo es que el mercado se va a regular solo si no hay entidades que regulen, que cada país, que cada empresa se apegue a las reglas, a las normas. ¿Sí me explico? La ideología del libre mercado es como si en un partido de fútbol, en un mundial o en un torneo, dos equipos no van a cometer falta porque confías en el criterio de cada uno.
No, obviamente no. Para eso hay un puto árbitro que marque fuera de lugar, que marque faltas o un penalti. Y es lo que hace un estado regulador, o que regula, o que vea que vea que ambos socios comerciales, o que vea que ambas empresas haya, ¿cómo se llama? Que la competencia sea igual y no sea una competencia desleal. Claro que hay gobiernos vendepatrias, que hay presidentes que son financiados por empresas privadas, también eso ha pasado. Pero los libertarios no ven esa parte. Los libertarios no, no es cierto. Tú les dices a un libertario, sí, güey, pero hay políticos que son financiados por empresas, por grandes multinacionales para favores políticos. Eso los libertarios no lo tocan, güey. No hablan de eso, los libertarios no hablan de eso. Los libertarios solamente te dicen, gobierno malo, empresa buena. Haz que la empresa genera dinero. Ya con esa mamada, pues sí, pero dame más contexto. No es suficiente con decir eso. Entonces ese es mi problema con las ideas liberales, libertarias, tipo Milei, tipo Gloria Álvarez, que te plantean una utopía que funcionaría en un puto tianguis. A lo mejor eso funcionaría, pero hasta eso, en un tianguis hay reglas, hay condiciones, hay términos. Porque si no se crea un pinche desmadre, por eso debe haber un orden, ¿sí? Por eso en un juego de fútbol tiene que haber un árbitro. En un partido de fútbol, la idea libertaria es como... La ideología libertaria es como... Es que dos equipos jugaran fútbol entre sí y que cada uno confiara para no cometer falta. Porque no, es una mamada, güey, es una pendejada. Tiene que haber una entidad reguladora que respete, que diga, ¿sabes qué? Hay reglas. Dentro de estos marcos legales, dentro de esta cancha, tú tienes la libertad de hacer lo que quieras, pero hay reglas, hay condiciones. Y es lo que los libertarios no han entendido. Libertad no significa ausencia de reglas, imbéciles. Son muy tontos los libertarios. Pero siempre se salen con la tangente de que, es que tú quieres el gobierno. Es que entonces eres socialista. Es que entonces eres zurdo. Es que entonces... Ya está, güey. O sea, y siempre utilizan la falacia, el ad hominem de atacar no, es que entonces tu gobierno, tú quieres... güey, no. Güey, o sea, no están entendiendo la macroeconomía, lo complejo que son las dinámicas, los acuerdos comerciales, los tratados. Es un mundo muy complejo la cuestión de la economía, como para reducirlo si no te gusta, déjalo de consumir. Porque esa es otra que plantean los libertarios. Que si no te gusta un producto, o el producto lo está haciendo mal, ¿cómo se llama? O está contaminado cierto producto de comida, o de refresco, cualquier cosa, los libertarios te dicen, déjalo de consumir, y la empresa se va a venir abajo. Pero ¿cómo sabes que se va a venir abajo? Déjalo de consumir, sí, pero no es suficiente. Tiene que haber leyes, reglas, cuestiones de salubridad para decir, ¿sabes qué? Tu empresa estás faltando en esto, estás sacando más agua de lo normal, estás sacando esto, te voy a multar o te voy a quitar la concesión, etcétera, etcétera, porque estás haciendo malas prácticas en tu empresa. Y para eso es un estado regulador intervencionista, porque muchas veces los libertarios creen que intervención es te voy a quitar tu dinero. Ahí está el detalle de los libertarios. Los libertarios creen que intervención, regulación es le estás quitando dinero al rico, le estás quitando al que viene a invertir. No. Que hay gobiernos corruptos que hacen ahí acuerdos en los coritos, sí, no te lo voy a negar. Pero en algunos países donde funciona un estado regulador e interviene en la economía, tiene que intervenir para que haya ¿cómo se llama? Para que haya negociaciones justas, no sea una competencia desigual y se respeten las condiciones,
se respeten las reglas dentro de ese mismo juego, dentro de ese mismo mercado, ¿sí? China tendrá sus políticas de comercio, México tiene sus políticas de comercio, Dinamarca, España, Francia tienen sus otras reglas sus propias reglas de comercio. También está la cuestión geopolítica de que Estados Unidos anda jode y jode a otros países para que no negocien con China. Entonces, también hay un pinche juego de geopolítica muy cabrona que no entendemos la mayoría, pero que también también tiene que ver la cuestión de la soberanía energética de algún país, los intereses geopolíticos de Estados Unidos con otros países, entonces donde influye mucho el comercio. Sí, es muy complejo como para decir, ya no consumas ese producto y ya se viene abajo la empresa. No, es una explicación muy efímera, muy reduccionista. Pues no mames, o sea, ¿cómo se llama? Es muy ambigua, es buenos contra malos, sí, pero no estás dando un contexto más amplio. Entonces ese es mi problema con las ideas libertarias, que son explicaciones muy reduccionistas, son explicaciones muy simplistas, muy ambiguas, ¿cómo se llama? Muy de, son de explicaciones muy de buenos contra malos, no se da más contexto sobre la cuestión del libre mercado, ¿sí? Pero resulta que esta madre de la ideología del libre mercado, resulta que estas ideas liberales son traídas de Estados Unidos, güey. ¿Para qué? Para polarizar y dividir la opinión de algunas personas, de algunos jóvenes, de la audiencia más joven, ignorantes, que son manipuladas por esta cuestión por este tipo de ideologías rancias que vienen de Estados Unidos y que tienen a sus think tank del pensamiento, y esto los difunden, y todas estas ideas las difunden desde las universidades en Estados Unidos, y las difunde el gobierno de Estados Unidos por parte de los ¿cómo se llama? De los demócratas, para que permeen poco a poco y tienen en Latinoamérica, y tienen a sus think tank del pensamiento como Agustín Laje, Gloria Álvarez, Milei, Axel Kaiser, ¿cuál es la otra? Y así hay muchos think tank del pensamiento, que se van infiltrando a través de fundaciones en Latinoamérica, en universidades, también en grupos religiosos. ¿Para qué? Para meterte esta pendejada de la batalla cultural. Toda esa mamada vino de Estados Unidos. Para que el libre mercado no es nada más que la justificación para que empresarios no paguen impuestos, güey. Ese es todo el desmadre, güey. El pensamiento liberal no es nada más que la justificación para que empresarios como Salinas Pliego y otros no paguen sus impuestos, güey, bajo el argumento de que generan, ¿cómo se llama? Generan riqueza, ellos generan la riqueza, no, te das cuenta que puta, no mames. Simplemente son güeyes que se aprovechan del poder político, se aprovechan de concesiones y de acuerdos que tienen con algunos gobiernos corruptos. Y eso es todo, güey. Y claro, se disfraza, el argumento liberal se disfraza bajo esa fachada de que es que si me cobran impuestos el gobierno es malo y la empresa es buena. Cuando ni todos los gobiernos son malos, ni todas las empresas son buenas, son hermanitas de la caridad. Hay intereses ahí, entonces el pensamiento libertario, está disfrazado sutilmente está metido con calzador, está disfrazado y envuelto con mucha palabrería, con mucha filosofía, está envuelto de mucho resentimiento, de mucha frase, mucho mambo jambo de conceptos, pero sutilmente te andan metiendo con calzador estas ideas de gobierno, esta dicotomía de gobierno malo, empresa buena, cuando realmente
detrás de las ideas libertarias hay empresarios, grandes oligopolios que no quieren pagar impuestos y se quieren meter en Latinoamérica para seguir saqueando los recursos de algunos países de Latinoamérica bajo el argumento del libre mercado. Es que libre, y esa es su madre. Libre mercado para que libre mercado para que las empresas hagan lo que las empresas gringas hagan lo que quieran aquí en Latinoamérica y sigan y se metan y se infiltren sutilmente en la política de Latinoamérica, ¿sí? Para que ellos se vuelvan más ricos, o saqueo de recursos. Es lo que está pasando ahorita en Argentina con Milei. ¿Sí me explico? Él se dice liberal libertario, pero es un vendepatrias, güey. Es un vendepatrias, güey. Y todo político empresario que repite el discurso liberal libertario es un vendepatrias de Estados Unidos, güey. Pero claro, te tienen que envolver, te tienen que chorear todo de conceptos rebuscados, de libre mercado y la competencia y todo eso. Tienen que utilizar conceptos muy ambiguos, muy choteados, para que caigas en ese juego, güey. Pero es simplemente la justificación para que empresarios como Salinas Pliego y otros no paguen impuestos. Esa es la idea liberal, libertaria. Los liberales piensan que libertad es ausencia de reglas. Pues no, pendejos. Tiene que haber reglas dentro de un juego, dentro de un contexto político, donde hay fronteras, donde hay acuerdos, donde hay parámetros de aquí sí, de aquí para acá pues tienes libertad, pero de allá para acá ya, güey, estás tocando cuestiones ya geopolíticas y ya, y listo. Pero los libertarios creen que, los liberales libertarios creen que intervención del Estado es un robo, cuando la intervención, ¿sí? es para que las empresas y las personas hayan acuerdos no solamente de convivencia, no es solamente de convivencia, sino de una cuestión geopolítica para vivir mínimamente en orden, en armonía. Yo no me puedo poner aquí a vender a la hora que yo quiera panuchos, albutes, no, porque vivo en una cerrada, porque vivo en un... No puedo... Hay acuerdos. A lo mejor si yo hubiera comprado aquí en la avenida, pues pongo mi tiendita, pero como compré en una cerrada, no puedo poner una tiendita. Sí me explico, hay reglas, hay tratados, hay acuerdos, que hay cosas que no puedo hacer, que hay cosas que sí puedo hacer bajo en un contexto diferente, que en otro sí me permite hacerlo. Entonces el concepto liberal libertario lo manejan, saben manejarlo muy bien, pero está muy manipulado el argumento liberal libertario, porque no están entendiendo las dinámicas políticas, las dinámicas económicas que tiene cada país. Entonces es muy complejo explicar ese desmadre en la cuestión del pensamiento de los libertarios, ¿sí? Sí, ¿qué haces con las empresas que trafican o las empresas que hacen competencia desleal? Ah, que la gente ya no consuma. No mames, pues no es suficiente, no basta con eso, güey. ¿Quién las va a multar? Para eso existe un estado regulador. Para eso existe un puto árbitro en un juego de fútbol, para que el otro no cometa más faltas y otros no se pasen de listo, porque si no se va a crear un desmadre. Ya les di el ejemplo. Un estado regulador intervencionista es como un árbitro que interviene para decir, ¿sabes qué? Cometiste falta, penalti. ¿Sabes qué? Fuera de lugar. Pero dentro de esa hay reglas, pero hay libertad. Pero libertad no significa que tengas que violar las reglas. Y sobre todo en un país, en un mundo multicultural, diverso, pues tiene que haber leyes, tiene que haber reglas. ¿Sí? Pero obviamente el discurso liberal suena mamador, suena muy tentador, suena muy para la chaviza, porque pues, a los jóvenes les encanta esto de la libertad y todo esto, pues les mama el discurso libertario, güey, pues, por eso, pero no se están pensando, güey, que hay dinámicas políticas y económicas muy por encima de eso, güey, más complejas de explicar. Pues, es una mamada.
Y ese es mi problema con la ideología liberal libertaria. Y pues bueno, hasta aquí dejo el video y hasta luego.